Pues a todas de nuevo, a las que se están conectando apenas, qué enorme bendición tenerlas aquí conectadas. Y vámonos con nuestra serie, El perdón que libera. Y nuestro versículo ancla está en Colosenses 3 del 12 al 13 en la versión de The Message. Y dice, así que, escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti. Compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé ecuánime, contenta con el segundo lugar, rápida para perdonar una ofensa, perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y en nuestra serie estamos tocando el tema de muerte a vida. Y esto es algo que hemos estado reforzando, que tiene que ver con en Cristo estamos llamadas a vivir de una manera diferente, a vivir transformadas, a vivir en ese reflejo de su amor, en ese reflejo de su cuidado, de su protección, pero sobre todo tiene que haber un cambio en nosotras. No nos podemos quedar como estábamos, tiene que haber una transformación. Y esa transformación es a la cual nosotros estamos llamados, ¿no? Muchas veces te he dicho, Lázaro estaba en una situación de muerte y fue restaurado a una situación de vida. O sea, verdaderamente hay un cambio. Cuando nos encontramos con Jesús, no podemos quedarnos como estábamos. A la misma mujer que fue encontrada en el acto de adulterio le dice, vete, no peques más. O sea, son encuentros de gloria, encuentros que nos llevan a verdaderamente ser transformadas y verdaderamente cambiar absolutamente lo que éramos para reflejar a Cristo en todas las áreas. Y esta serie del perdón está enfocada en eso, a verdaderamente cambiar nuestra manera de pensar acerca del perdón para dejar de pensar el perdón del mundo, sino pensar el verdadero perdón que solamente en Cristo podemos tener, podemos recibir, pero que también al recibirlo lo podemos dar, que no lo retengamos. Y también en esto estamos con la misericordia de Dios, nunca va a cancelar su santidad. Él es santo y Él es perfecto, Él es misericordioso, Él está lleno de bondad y Él sin duda nos muestra su misericordia, su gracia y su verdad, pero Él anhela que verdaderamente entendamos que su santidad es gloriosa, que Él es santo, que Él es digno y que estamos llamadas a verdaderamente entender que su santidad es algo que verdaderamente nos hace caminar más y más como Jesús. Y es algo que vamos a estar reforzando en esta serie y estamos con la fórmula del perdón. Y quiero hablarte de estos pasos y esto que vamos a estar tocando y vamos a estar reforzando varios puntos y a lo mejor le pido al Espíritu Santo que multiplique los minutos porque nos vamos a ir de corrido con todo lo que Él va a hablar. Pero el primer punto es, debemos dejar de vivir para la carne. Y quiero que leamos Joel 2:13, que mientras estuvimos leyendo Joel, a mí el Espíritu Santo me habló mucho en esta lectura que hemos tenido de amor por la palabra, porque dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. A mí cuando leí este versículo, el Espíritu Santo me habló demasiado a través de este porque dice, rasgad vuestro corazón. Y cómo verdaderamente esta actitud de rasgar nuestro corazón, dicen, no nuestros vestidos, ¿no? Creo que leemos mucho en la palabra de Dios, cómo había momentos que se rasgaban las vestiduras, ¿no? Vemos ahí a los fariseos, a los escribas, cómo rasgaban sus vestiduras, así como que decían, ¿por qué Jesús está diciendo eso? Y rasgaban sus vestiduras. Y era prácticamente aquí nos está dando, no, debemos dejar de rasgarnos nuestras vestiduras, pero verdaderamente rasgar nuestro corazón. Y esto tiene que ver con un corazón humilde. Y verdaderamente todo lo que vemos en la palabra y lo que hemos estado leyendo en amor por la palabra es ver la misericordia de Dios. Mi mamá dice, benditas consecuencias, ¿no? Me ha estado hablando mucho de eso porque vemos a lo largo de todo lo que hemos estado leyendo cómo su misericordia está de manera tan constante, pero también una y otra vez manda profetas para decirles, te estás equivocando, estás errando del blanco, es momento que regreses. Y cada que no regresaban tenían que tener un momento de verdaderamente caer los reyes y decir, Dios, me equivoqué. O vemos casos de reyes que definitivamente nunca se quisieron arrepentir y que
provocó orgullo, vanagloria, soberbia, que literal dice, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Pero hoy estamos llamadas a verdaderamente cambiar. Por eso te digo, de muerte a vida. Y esta parte de dejar de vivir para la carne tiene que ver con un corazón rendido. ¿Qué tanto estamos rindiendo nuestro corazón? Porque esta es la clave para el perdonar. Porque si nosotros seguimos viviendo para la carne, va a ser muy difícil perdonar, porque todo va a ser apersonal, porque tengo orgullo, porque hemos permitido soberbia. Pero cuando nosotras rasgamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios, viene un cambio y una transformación. Porque el corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, un corazón guiado por el Espíritu. Y en esto estamos llamados a caminar y convertíos a Dios de todo corazón. Ese es nuestro llamado. Efesios 4 del 26 al 27 en la versión de The Message dice, adelante, enójate, haces bien en enojarte, pero no uses tu enojo como combustible para la venganza y no te quedes enojado. No te vayas a la cama enojado. No le des al diablo este tipo de punto de apoyo en tu vida. Y en esta versión, la verdad es que me encantó cómo maneja este versículo. Yo creo que muchas hemos leído Efesios 4 del 26 al 27. No se ponga eso sobre tu enojo. No le permitas, esto permite que sea un taller para que el diablo opere. Pero en esta versión, la verdad es que llamaron muchas cosas mi atención, porque dice, adelántate, enójate, está bien que a veces nos podamos enojar porque seguimos siendo seres humanos. Nos podemos enojar, pueden haber momentos donde, híjole, nos enojamos, hubo algo que lastimó nuestro corazón, pero dice, no te quedes en el enojo. No uses tu enojo como combustible para la venganza y no te quedes enojado. Y este es como el punto y aparte de cómo no tenemos que comportarnos y cómo no tenemos que manejar el enojo. O sea, el enojo mal controlado tiene que ver con un enojo que se mueve, como dice, que es ese combustible para la venganza, pero aparte también es un taller para que el enemigo trabaje. Es un taller para darle la rienda, es como decirle, o sea, diablo, ven y actúa. Y verdaderamente hoy tenemos que ser llamadas y entendidas a menguar a nuestra carne, pero verdaderamente entender que no podemos usar nuestro enojo como pretexto. ¿Cuántas veces conocemos luego a personas que nos dicen, híjole, pero si conocieras lo que me hizo, verdaderamente entenderías el por qué estoy enojada con esta persona? O si verdaderamente, o sea, si verdaderamente comprendieras el dolor que hay en mi corazón o todas las que me ha hecho esta persona y de repente vemos el resultado de esa persona, yo creo que nunca hemos conocido a alguien que sea feliz cuando habla de esta manera. Bueno, si alguien conoce a alguien que sea feliz cargando rencor, orgullo y amargura, yo creo que, no sé, tenemos que revisar muy bien el caso porque yo no conozco a alguien que esté lleno de enojo, que el resultado de su vida sea diferente a un tema de amargura, rencor, vemos verdaderamente que se están pudriendo por dentro. Por eso dice, verdaderamente tenemos que tener cuidado y no quedarnos enojados, y lo he hablado en otras ocasiones. Debemos de impedir el irnos a dormir enojadas. O sea, si algo nos tenemos que llevar en toda esta serie también tiene que ver con ser radicales y entender que no podemos irnos a dormir enojadas, ya sea con nuestro vecino, con nuestra vecina, con el esposo, con la amiga, con la mamá, con la hermana, con los hijos, o sea, con quien sea. No podemos irnos a dormir enojados porque le estamos permitiendo al enemigo utilizar el enojo como su taller para venir a robar, matar y a destruir nuestras vidas. Ahora, debemos aprender a controlar el enojo. Ahora, el enojo no es un pecado, el no saberlo manejar sí es pecado. ¿Por qué? Porque aquí lo que leíamos en Efesios es, sí te vas a enojar, pero el problema es no controlarlo, el no saber manejarlo. O sea, yo puedo de repente sentir, híjole, me enojé por una situación, pero ¿qué tengo que hacer? Me pongo de rodillas, oro, digo, Espíritu Santo, que yo mengue para que tú brilles. Sí me está lastimando lo que me están haciendo, pero tú eres mi abogado, descanso en ti hoy, mengo, en verdad, mengo esto que me está doliendo. Pero si nosotros permitimos un taller de seguir y seguir y permanecer en el enojo, ahí sí hay un problema.
Ahora, el enojo da lugar al diablo y la palabra lugar en el griego viene de la palabra topos, que quiere decir oportunidad. Entonces, Efesios nos dice, no le den oportunidad al enemigo a causa del enojo. O sea, si resumimos esto es, no le demos oportunidad. Y dar oportunidad es como dar las llaves del carro para que alguien lo maneje. O sea, es para que esa persona vaya y el enemigo manejando nuestras vidas y tenemos que ser muy cuidadosas con esto. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra vida está llena de asuntos no resueltos que provocan permitirle al enojo reinar en nuestras vidas. ¿Sabes que tenemos asuntos no resueltos que también tienen que ver con esta causa de el enojo no controlado, el enojo no rendido a los pies de Cristo? Que traemos cargas pesadas y que estamos con temas que no resolvimos, que no le permitimos al Espíritu Santo resolver en nosotras y que todo el tiempo estamos buscando una justificación. ¿Y eso qué crees? Es una oportunidad para un taller del enemigo. Ahora, cuando vivimos con enojo sin resolver, el enemigo gana terreno en nuestro corazón. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Verdaderamente esta es una llamada de atención porque la falta de perdón también viene de una raíz de enojo. O sea, ciertamente nos han hecho cosas, así como nosotros también hemos hecho cosas, pero si nosotros retenemos el perdón y no caminamos en restauración, no caminamos en Cristo, bajo lo que la palabra de Dios dice, le estamos permitiendo enojo. En otras sesiones te decía, creo que fue la sesión pasada, pero era queremos ver cómo está nuestro nivel de perdón ante la persona que nos hizo una ofensa, cómo está nuestro corazón. Si hoy convivimos con ella, la podemos saludar o no la podemos saludar, nos quedamos ahí como guardado, ¿no? O sea, cuántas casas por no arreglar cosas desde el momento uno viven los matrimonios totalmente separados y no se dirigen la palabra por semanas porque casi casi te castigo con el látigo de mi desprecio y eso no viene a solucionar nada. Tenemos que verdaderamente ser muy cuidadosas de esta situación y verdaderamente rendir cuentas. ¿Y a quién le tenemos que rendir cuentas? A Dios. Porque nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Cristo. Y si somos entendidas de esto, tenemos un llamado mayor. Y ese llamado mayor es, papá, te entrego este sentimiento, esto que me molesta, esto que me está lastimando, porque sé que esto no viene de ti. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Aquí, en este versículo, en esta versión, a mí me voló porque dice, donde hay celos y ambición personal. ¿Qué es lo que hoy nos enseña mucho el mundo? Y no sé si se pueden dar cuenta, pero yo veo mucho en redes sociales eso, pero nos muestra uno la ambición personal, como todo el tiempo las cosas materiales, el estarnos comparando, pero también tiene que ver con esos celos, porque todos podemos aparentar algo en redes sociales. O sea, ahora está muy de moda, veía algo que en la mañana alguien subió un post a Facebook que decía, ahora la belleza natural es lo que es lo poco común, ¿no? O sea, ahora todo lo que vemos es pura cirugía o deja las cirugías, ahora tenemos cantidad de efectos para editarnos y te sorprenderías porque antes era más difícil editarnos en fotos, pero ahora, híjole, hasta le puedes poner filtro desde que sacas la fotografía. Podemos literal editar videos desde antes de grabarlos, poner que si nos queremos ver más flacas, si nos queremos ver altas, todo el tiempo estamos buscando una apariencia y tiene que ver también con una actitud de celos. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con otras personas y Dios nos creó de manera única y personal. O sea, debemos dejar de permitir ese engaño que el enemigo también ha querido venir a robar. El autoeditarnos, el estar pensando o querernos parecer a alguien que no somos nosotras, es como decirle a Dios, Dios te equivocaste conmigo. Y verdaderamente tenemos que ser muy cuidadosas porque dice, porque donde hay celos, donde hay ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. No es algo que sea bueno. Ahora, en esta versión de The Message en Santiago 3 del 13 al 16 dice, ¿quieres que te consideren sabio? Forjarte de una reputación de sabiduría. Esto es lo que debes de hacer. Vive bien, vive con sabiduría, vive con humildad. Lo que cuenta es cómo vives, no cómo hablas. La ambición mezquina no es sabiduría. Jactarse de ser sabio no es sabiduría. Transgiversar la verdad para parecer sabio no es sabiduría.
es lo más alejado de la sabiduría, es astucia animal, conspiración diabólica. Siempre que trates de parecer mejor que los demás o de sacar lo mejor de los demás, las cosas se desmoronan y todos acaban en el cuello de los demás. Híjole, a mí en esta versión de The Message también el Espíritu Santo me vino a sacudir mucho porque estamos también en este tiempo de proverbios en el tema de sabiduría, pero aquí nos está diciendo, verdaderamente quieres ser sabio. Y a mí me ha volado Proverbios porque vemos que claramente el reflejo de la sabiduría es la persona de Cristo. O sea, cada que nos está hablando de sabiduría tiene que ver con la persona de Jesús, pero también nos está llevando a entender que quien nos va a enseñar la verdadera sabiduría es el Espíritu Santo. Ahora aquí nos está diciendo, la sabiduría no tiene que ver con cómo hablamos, tiene que ver con cómo vivimos. Yo te puedo hablar mucho de la palabra de Dios, pero si yo no pongo en práctica la palabra de Dios, entonces no estoy siendo sabia. Estoy haciendo una apariencia y estoy verdaderamente haciendo lo que hacen las redes sociales, vivir por apariencia. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. En una sociedad que vive de apariencias, tenemos que verdaderamente levantarnos como mujeres radicales y verdaderamente llamarle a las cosas como son y verdaderamente lo que leemos en la palabra, verdaderamente vivirlo. Y ahora también dice, tergiversar la verdad para parecer sabio no es sabiduría. Y también aquí son llamadas de atención que nos está haciendo el Espíritu Santo. Debemos dejar de buscar hacer la palabra nuestra conveniencia. Debemos tener mucho cuidado de hacer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces no vemos casos o a veces de repente estamos también en esa posición donde también tenemos que tener cuidado porque todo verso fuera de contexto es un pretexto? Entonces, cada que nosotras estamos permitiendo hacer un verso para, híjole, para justificarnos, para estar, estamos cayendo en un terreno peligroso, porque no estamos caminando en verdadera sabiduría. Y por eso este llamado es verdaderamente a despertar, porque aquí dice que tergiversar la palabra, dice que es astucia animal y es conspiración, ¿qué? Diabólica. Diabólica. O sea, el hacer la palabra lo que a mí me conviene, a mis emociones, a lo que justifica mi enojo, mi ego, me va a llevar a literal ser utilizada por Satanás. Y en esta parte el Espíritu Santo nos quiere hacer despertar porque esto no es sabiduría. Sabiduría es ser transformadas de muerte a vida. Ahora te voy a hablar de un corazón humillado y de ahí se van a ligar los siguientes puntos. Ahora, ¿sabes lo que pasa con el corazón que no se humilla? Queremos saber qué pasa con el corazón que no se humilla y esto también lo vamos a ver y lo vimos ahora que estuvimos leyendo Segunda de Crónicas y Primera de Reyes, pero te quiero hablar de el rey Sedequías. Segunda de Crónicas 11:14 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ahora yo te subrayé aquí varias palabras y te puedes dar cuenta, pero dice que no se humilló, se rebeló, endureció y obstinó su corazón. Ahora, cuando permitimos orgullo y enojo en nuestras vidas, pasa lo siguiente. Y aquí te puse 4 puntos. Hay una falta de corazón humilde. El que no tiene un corazón humilde siempre se va a rebelar. Y el corazón que no es humilde, entonces tiene que ver con un corazón orgulloso, lleno de vanagloria, lleno de soberbia. O sea, lo que le pasó al rey Sedequías es que él pensó que toda la fortuna, toda la fama venía porque solamente él se lo merecía y porque era rey, y es totalmente falso. Dios le había dado ese trono para establecer el reino de Dios, pero él se jactó de Dios y empezó a confiar en lo que tenía en lugar de Dios. Entonces es orgullo, soberbia, vanagloria, o sea, por eso la falta de corazón humilde, y aquí podemos buscar qué viene de no tener un corazón humilde,
Pero siempre que hay un corazón que no se mueve en humildad, esto quiere decir un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón que está lleno de vanagloria, siempre se va a rebelar. Se va a rebelar con sus padres, se va a rebelar con su iglesia, se va a rebelar en su matrimonio, se va a rebelar con sus hijos, se va a rebelar en todas las áreas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también el orgullo y la soberbia viene también de permitir enojos en nuestro corazón, porque es nadie me va a llegar a los talones, ¿no? Esta parte de literal soberbia o el merezco. Entonces, eso produce rebelión. Ahora, el resultado de la rebelión es un espíritu endurecido. O sea, se endurece por completo. O sea, hay una ceguera y verdaderamente la ceguera tenemos que tener cuidado. O sea, lo estamos leyendo ahorita igual en Esdras. Hay corazones que están dormidos, espíritus que están dormidos y Dios los levanta, pero tiene que haber que un corazón humilde. Entonces, si verdaderamente queremos caminar en perdón, en restauración y en restitución, tiene que haber en nosotras ¿qué? Humildad. Y todo lo que nos enseña la palabra de Dios tiene que ver con humillarnos. Humillarnos. Y esto, amadas, se los quiero repetir y quiero que nos los llevemos y en verdad el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida en esto, pero si algo vemos es el deseo del corazón del Padre en cada palabra que vemos del Antiguo Testamento tiene que ver con encontrar corazones humildes que deciden caminar bajo la voluntad del Padre. Es algo que vemos. Por eso el rey David que dice, un hombre conforme a mi corazón. Y si era un hombre conforme al corazón de Dios era porque tenía un corazón humilde. Ahora, el resultado del endurecimiento produce un corazón obstinado. O sea, por eso tenemos que tener cuidado. Este corazón no se mueve en perdón y no ha experimentado el mismo. O sea, un corazón que se mueve en esto es un corazón que no ha experimentado el perdón de Dios, pero también no solamente no lo ha experimentado, no se ha permitido recibirlo y al no recibirlo no lo puede dar, no lo va a poder dar. ¿Por qué? Porque hay demasiado orgullo y este es el llamado de hoy de verdaderamente quitar todo orgullo de nuestras vidas. Ahora, uno de los resultados de este corazón es la venganza. O sea, el corazón soberbio, el corazón arrogante y el corazón que se está moviendo en enojo va a buscar la venganza. La venganza es realmente el estado de la falta de perdón. O sea, ¿quieres ver el resultado de la falta de perdón? Tiene que ver con un corazón que está buscando venganza. Esa sed de venganza, ¿no? O sea, cuántas hasta creo que, o sea, series, novelas están hasta inspiradas en el deseo de la venganza porque, por algo. O sea, tanto el mundo avala la sed de venganza que te hicieron, ve, cobra, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadas porque nosotras no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque la sed de venganza, la venganza, este estado de falta de perdón, nos va a robar creatividad, nos va a robar la energía, nos va a robar el gozo. O sea, la venganza es como si fuera un hoyo en una cubeta que viene a drenar nuestras vidas. Es una fuga en la cisterna que va a hacer que deje de funcionar. Cuando buscamos venganza, estamos cediendo a un deseo de hacer daño, al castigar a los que nos ofenden. Y verdaderamente tenemos que ser cuidadosas con esto. Y ser cuidadosas, porque el enojo no solamente es me enojo y ya, sino que el enojo va produciendo ganas de vengarte o ganas de decir cosas para vengarte o ganas de humillar al que te lastimó. Y tenemos que ser cuidadosas, porque nosotras no somos de este mundo. Santiago 1 del 19 al 21 dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Qué versículo, ¿no? Me encanta porque dice, tenemos que ser prontas para oír y tardas para hablar. ¿Y cuántas veces de repente, híjole, somos las más rápidas para hablar y de repente ni siquiera oímos lo que tienen que decir, ¿no? Decían muchos igual, hasta había maestros que decían,
les doy las rúbricas de los proyectos y ni siquiera igual las leen y hacen lo que quieren y no salió, ¿no? No salió el resultado deseado. Va muy parecido. Muchas veces no oímos lo que nos están diciendo y lo primero que estamos salen cosas de nuestra boca. Y tenemos que ser cuidadosas con esto. Debemos ser tardas para la ira. O sea, tardas. Sí, a lo mejor nos vamos a enojar, pero hacer que sea lo menos posible y lo menos común en nosotras, ¿no? Que sea lo menos que, o sea, debemos ser cuidadosas. Dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quién es quien pelea por nosotras? Dios. Cuando nosotros estamos buscando hablar para defendernos, cuando nosotros estamos buscando esa venganza, entonces no estamos permitiendo que la justicia de Dios se establezca. Y tenemos que verdaderamente despertar. Quien pelea por nosotras es Cristo. Ahora dice que debemos desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Y que cuando recibamos con humildad la palabra implantada, salva nuestras vidas. Esto tiene que ver con literal despojarnos de rencores, despojarnos de enojos, que verdaderamente Dios nos encuentre en unidad. O sea, Él quiere tratar en nuestras vidas, el Espíritu Santo quiere tratar para quitar la inmundicia, quitar lo que estorba. Viene por una iglesia santa, Jesús viene por una iglesia sin mancha. Y nosotros debemos ser las primeras en ser provocadoras de Cristo en nuestras vidas y no contaminar más. El verdadero amor no se enoja fácilmente. El verdadero amor no se enoja fácilmente. O sea, aquí vemos una y otra vez la misericordia de Dios ahí dando como cincelazos hacia las piedras, ¿no? Para que reaccionemos, para que reaccionemos, para que reaccionemos. Es su amor y su misericordia, es su bondad. O sea, verdaderamente entender que el verdadero amor, cuando nosotras caminamos en el amor de Cristo, no hay enojo de manera fácil en nosotras. No puede haber, no puede haber. Debemos de verdaderamente erradicar lo que estorba para caminar en el llamado de Cristo. El punto 2 es ten cuidado de los momentos imprudentes, que tiene que ver mucho con el punto 1. Entonces dice, David casi pierde su trono debido a un momento imprudente. Y esta historia está en primera de Samuel 24 del 4 al 7 que dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí he entregado a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Me encanta esta historia porque aquí vemos que si David hubiera verdaderamente sido totalmente guiado por lo que le estaban hablando los hombres en la cueva, si no hubiera estado lleno de ese temor a Dios, o sea, eso hubiera aniquilado su llamado y su propósito. O sea, lo hubiera aniquilado. Por eso David casi pierde su trono debido a un momento imprudente. Y hay veces que nosotras pasamos por momentos imprudentes que tenemos que tener cuidado de pasar. Y entonces aquí tiene que ver con, debemos tener cuidado de esos momentos, porque no estamos exentas. No somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando tenemos verdaderamente nuestro llamado y nuestra visión en lo eterno, entonces verdaderamente somos más cuidadosas. Aquí dice que David tuvo temor a Dios porque dijo, no vuelva más yo a hacer esto. ¿Cómo me pude levantar contra el ungido de Dios? Verdaderamente pedirle al Espíritu Santo que nos dé temor santo. ¿Sabes? El enemigo nos va a llenar de estos hombres, como que van hombres, mujeres, llámaselo como lo quieras llamar, que van a querer venir a darnos un consejo para errar del blanco, para hacer que caigamos en los momentos imprudentes. Pero debemos subirle el volumen a lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios quiere decir. No, estamos también en la semilla de sabiduría y creo que esto es algo totalmente sabio.
sea, esto es algo totalmente sabio, tiene que ver con llenarnos de Cristo, llenarnos de su verdad, llenarnos de su palabra. Y verdaderamente al llenarnos, híjole, David tenía todas las razones para matar a Saúl, ¿eh? O sea, si alguien, o sea, lo estaba, tenía todas las razones en su carne, pero David sabía que era el ungido también, que Saúl, Dios lo había llamado y no se atrevió a hacerlo. Debemos ser cuidadosas con esto. Mateo 5 del 21 al 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Amigo, este versículo en Mateo 5 del 21 al 22 me sacude porque sobre todo la parte de todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. ¿Qué enojo es este? Es el enojo que se permite una raíz de amargura. Es el enojo que permitió que el sol saliera sobre su enojo. Es el enojo que no se humilló, que no humilló a la carne. A lo mejor sí nos van a seguir haciendo y nos van a seguir lastimando porque seguimos en el mundo y hasta que Cristo venga, pues va a seguir habiendo momentos complicados. Pero la manera en la que nosotras menguamos al enojo para que Cristo se revele en nuestras vidas, para que nos humillemos, verdaderamente vamos a caminar libres, verdaderamente experimentando a Cristo. Ahora, un momento imprudente puede cambiar el rumbo de tu vida. Puede hacer que pierdas tu testimonio, que pierdas la unción, puede ahogar el mover del Espíritu Santo en tu vida, puede cerrar la puerta a ver milagros y puede cortar el fluir de las bendiciones, porque la misericordia de Dios no cancela su santidad. Y lo que más le interesa al Padre no es darnos bendiciones, no es darnos el título del llamado de profeta. Lo que más le interesa al Padre, ¿sabes qué es? Nuestro corazón. No le interesa nada más, lo que más le interesa es nuestro corazón. Un corazón que no vive contrito y humillado, híjole, Dios va a seguir tratando hasta que ese corazón se humille y sea totalmente vulnerable ante la presencia de Dios. Y lo vemos una y otra vez con el pueblo de Israel. Y sabes que el pueblo de Israel nos representa a ti y a mí en todo el Antiguo Testamento. Pero tenemos tantas enseñanzas para nosotras no volver a caer en lo mismo. Y por eso tenemos que entender que cada que la palabra nos dice o sea, un corazón humillado, contrito, rendido, o sea, debemos entender que tiene que ver con menguar a la carne y a los deseos de la carne todos los días. ¿Por qué? Porque te aseguro que si David hubiera matado a Saúl en ese momento, porque tenía el chance, o lo hubiera lastimado, ese momento imprudente hubiera cambiado el rumbo de su reinado. Es más, Dios hubiera hasta buscado otro rey, o hubiera literal seguido tratando con su corazón. Porque si algo vemos es que en el proceso viene la bendición, pero también en el proceso que viene a hacer Dios, viene a tratar con nuestra vida y nuestros corazones. ¿Qué vemos en la vida del rey David? Vemos literal que, o sea, en ese proceso pasaron años para que la promesa del reinado se cumpliera. Pero algo que vemos es que una y otra vez se permitió ser moldeado por el Espíritu. No era perfecto, pero en ese momento se permitió ser tratado para que no se llenara de orgullo, para que no se llenara de soberbia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Dios en lo que más está interesado es en nuestros corazones. No está interesado en darnos el título de directora, gerente, o pastor, pastora, ministro. Lo que más está interesado Dios es en la situación de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El punto 3 es necesario bajar la espada y aprender a callar. También lo estuvimos viendo en el libro de Juan. Cuando Jesús fue llevado ante el tribunal, él pudo haber mandado a los ángeles, al ejército de Dios para que lo salvara de ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Bajó la espada. Y la espada tiene que ver con aprender a también callar.
Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y aquí tiene que ver de nuevo, y a lo mejor lo he repetido mucho en este capítulo, debemos menguar a la carne. Cada que no menguamos a la carne, por eso el furor, por eso la ira, por eso toma lugar. Y tenemos que ser cuidadosas, aprender a bajar la espada, es decir, yo sé quién pelea por mí. O sea, David entendió que Dios era quien peleaba por él, que Dios le había dicho, David, tú vas a ser rey. Aguanta, aguanta el proceso. Y aprendió a encontrar en Dios su deleite. Por eso es necesario que nosotras no busquemos el hecho de, híjole, es que, ay, esto me está lastimando, es que yo podría cobrar venganza. Debemos de bajar la espada, aprender a callar, porque eso es lo que Jesús hizo. Y Jesús nos dice, ¿quieren ser verdaderamente mis discípulos? Tomen su cruz y síganme. Pero si algo vemos en la iglesia de Hechos, vemos a un Esteban llevándolo también ante el tribunal y quedándose callado y al momento que tenía que hablar, su boca fue llena de lo que el Espíritu Santo tenía que decir y empezó a hablar de Jesús desde el Génesis hasta, o sea, una revelación completa. Y aún así cuando lo mataron, híjole, se dejó Pedro, que tenía un carácter totalmente fuerte, totalmente de, híjole, si lo vemos que cuando fueron por Jesús, lo primero que hizo fue cortar la oreja, o sea, ¿qué hizo cuando después de lo llevaron y ya tenía que morir? Él entregó su vida también porque entendió que era momento de bajar la espada. ¿Sabes? Nuestro llamado es bajar la espada de nuestro carácter, aprender a callar. Deja al Espíritu Santo que tome el control. Esto es bajar la espada, dejar al Espíritu Santo tomar el control. Cuando te lastimen, cuando alguien haga algo que no esperabas, cuando alguien que amas te está haciendo daño, cuando hablen de ti, no tenemos que luchar con el enemigo, tenemos que vestirnos de la paz de Cristo y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Debemos orar por aquellos que nos maldicen y pedirle al Espíritu Santo que se encuentre con ellos con lazos de amor y misericordia, así como lo hace con nosotros. Ese es nuestro llamado como mujeres. El verdaderamente perdonar es orar por aquellos que nos maldicen. A lo mejor ya no los vamos a ver, pero orar por aquellos que nos maldicen. O a lo mejor lo tienes ahí delante de ti a cada instante. A lo mejor es tu vecino, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu papá. O sea, verdaderamente orar por ellos y pedirle al Espíritu Santo que los abrace, que haga que su espíritu se despierte, que los atraiga con lazos de amor y misericordia, así como lo hizo contigo y conmigo. Porque las primeras que merecíamos un castigo éramos tú y yo, pero ¿sabes qué? Jesús no se cansó con nosotras. El Espíritu Santo no se cansa con nosotras y nos atrae todos los días con lazos de amor y misericordia. ¿Por qué nosotras retendríamos algo que Él nos da de gracia? No podemos retener lo que Él nos da de gracia, de misericordia, debemos verdaderamente darlo. Romanos 12, de 17 al 19 dice, no devuelvas a los golpes, descubre la belleza en todos. Si lo puedes hacer, llévate bien con todo el mundo. No insistas en vengarte, eso no te corresponde a ti. Yo juzgaré, dice Dios, yo me encargo. Dios es el que se encarga. Por eso nuestro deber no es estar buscando resolver cuentas pendientes. Verdaderamente alguien que está resolviendo cuentas pendientes, lo que va a pasar es que se va a secar y puede aparentar lo que sea, puede ponerse el Photoshop que quiera, puede hablar que ha perdonado, pero si verdaderamente eso no lo está viviendo, su vida, ¿sabes qué va a reflejar? Va a reflejar sequía, va a reflejar huesos secos. O sea, por eso tenemos que despertar a nada. La falta de perdón es un asunto serio. O sea, queremos verdaderamente vivir embellecidas por Cristo, debemos empezar a perdonar, a amar como Cristo nos ama, empezar a soltar la ofensa, que se nos resbale,
Creo que mi Pati tiene una frase, ¿no? Ser sí como sirenitas enjabonadas, ¿no? Algo así dice, que se nos resbalen las cosas. O sea, que no, o sea, no permitir que las cosas penetren en nuestras vidas a un grado que nos dañe. Nosotros le damos esa autoridad a las cosas para lastimarnos. Sabes, a lo mejor hay cosas que ni siquiera sabemos que si alguien las está haciendo consciente o inconscientemente, pero nosotros ya lo tomamos como si fuera personal y ya estamos con un daño totalmente grande y la otra persona no tiene ni idea. Y ella está feliz o él está feliz. O sea, y los que están siendo afectados somos nosotros porque nosotros no estamos caminando en nuestro llamado, ese llamado a menguar. Y por eso te he estado hablando mucho. Descubre la belleza en todos. Si lo puedes hacer, llévate bien con todo el mundo. No insistas en vengarte. Eso no te corresponde a ti. Y hoy alguien a lo mejor necesita escuchar eso, pero dice, yo juzgaré, dice Dios, yo me encargo. Él se encarga. Dios es un Dios personal, o sea, lo que a mí me habla es muy diferente de lo que le habla a Ro, lo que le habla a mi mamá, lo que le habla, o sea, lo que le habla a Ana, lo que le habla a Steffi, lo que le habla a mi papá, lo que le habla a los pastores. Es totalmente diferente a cada una de las que está conectada aquí, a las 54 o más participantes que están hoy. Dios nos habla a todas de una manera diferente y está tratando con nosotras cosas de manera personal, cosas totalmente diferentes. O sea, hay cosas que a lo mejor yo necesito tratar más, alguien necesita tratar otra área, o sea, porque así de personal es nuestro Padre con nosotras. Deja que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. Dios es nuestra justicia, Dios es nuestro juez. Deja que Él pelee tu causa, pero tú lo que a nosotros nos corresponde es perdonar a la manera de Cristo, no a la manera del mundo, perdonar a la manera de Cristo. A lo mejor sí, sí te lastimaron. A lo mejor no te lo merecías, sí, no te lo merecías, pero lo que a nosotras nos toca es perdonar como Cristo nos perdonó. Cristo no se merecía ir a la cruz y Él aún así fue a la cruz. Pero sabes que Él no se quedó en la cruz, hubo un resultado de resurrección. Lo que estás pasando, el dolor que estás pasando hoy, no va a determinar que toda la vida sean huesos secos o sequía. Hay un domingo de resurrección. La victoria viene. Hay otro ejemplo que leí hace rato. ¿Cuál fue la instrucción de Dios para conquistar Jericó? Dar vueltas primero como era, callados. Pero les dijo a la séptima, ahí sí van a dar el grito. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos da instrucciones a cada una de nosotras que van a ser totalmente inusuales para ver la victoria. Y a lo mejor alguien va a decir, híjole, es que está muy loco esto. Pero si Dios ya te lo habló, tú aférrate. Porque sí, a lo mejor sonaba una locura y sigue sonando una locura la manera en la que se conquistó Jericó. O sea, cómo al dar vueltas, o sea, y estar callados, pero al séptimo dar ese grito de estruendo, cayó Jericó. O sea, ese es nuestro llamado, escuchar la voz de Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu, sabiduría, ser guiadas por Cristo. Y Él nos va a dar esas estrategias. Hay veces que te va a decir, calla, no digas nada. Hay veces que te va a llenar de su palabra para hablar verdad al corazón de alguien que está totalmente en ceguera espiritual. Hay veces que te va a decir, es momento de alejarte, pero en secreto tú ora por esa persona. No te canses de bendecirla. Hay veces que te va a decir, ve y llévale flores. O sea, el Espíritu Santo va a hablar de manera personal a cada una de nosotras. El 5 y con esto cierro, dice, ser cazadoras de la paz de Cristo. Y no me voy a meter mucho en Mateo 13, pero si te acuerdas bien o si te conectaste la semana pasada, Mateo 13 nos hablaba acerca de que el reino de Dios es como un tesoro y quien lo encuentra verdaderamente está hallando lo mejor. Y les daba yo la analogía de cuando alguien se gana la lotería, ¿no? Supongamos que estaba en condiciones donde vivía en calle y se gana, no sé, pongamos de 100 millones de dólares. Si esta persona siguiera viviendo en situación de calle, teniendo una cuenta con 100 millones de dólares, estaríamos hablando que verdaderamente es una persona miserable, porque no ha querido disfrutar de que ahora hay un cambio de vida. Cuando verdaderamente yo creo que te encuentras con el reino de Dios, viene ese cambio donde cambia tu manera de vestir. O sea, yo creo que si nosotras nos ganáramos esa cantidad de dinero,
Cambia tu manera de comportarte, hasta la manera en la que lo vas a reinvertir, la manera en la que también vas a, o sea, sembrar, cambian muchas cosas. Lo mismo pasa cuando nos encontramos con el reino de Dios. ¿Y sabes qué también tiene que ver con encontrarnos con el reino de Dios en ese tesoro? La paz. La paz es un resultado de un tesoro, de verdaderamente encontrar el reino de Dios. Y así de fácil lo leíamos en Juan. ¿Qué dice Jesús? Mi paz les dejo. Y reaccionaban, ¿no? Sea la paz en ustedes. Y los discípulos, sí, sí es Jesús, ¿no? O sea, la paz. La paz es un resultado de Cristo, ser cazadoras de la paz de Cristo, no ser cazadoras de orgullo, no ser cazadoras de no cazar lo que el mundo caza. Ser cazadoras de la paz de Cristo tiene que ver con establecer el reino de Jesús en todo. Lucas 10 de 5 al 6 dice, cuando entres en una casa, saluda a la familia paz. Si tu saludo es recibido, entonces es un buen lugar para quedarse. Pero si no es recibido, retíralo y vete. No te impongas. Nosotros estamos llamados a establecer la paz de Cristo. Ahora, esto no tiene que ver con falta de gracia y misericordia. Aquí está diciendo en Lucas que Jesús está haciendo un llamado de nosotras somos embajadoras de Cristo. Y en ese llamado es establecer la paz en todo lo que hacemos. Hay gente que va a recibir bien esa paz, hay gente que no. Hay gente que tú le vas a querer decir, me quiero mover en reconciliación y te va a decir, híjole, ahora no, es momento de seguir orando. Es momento de seguir, pero hay veces que, ok, sí, va a haber, o sea, establecemos la paz, pero es momento de caminar por caminos separados, pero la paz está establecida. No sé si me estoy dando a entender. O que mi corazón siempre se mueve en la paz de Cristo, en el perdón de Cristo. Si la otra persona la quiere recibir o no, esa va a ser responsabilidad de la persona, no te le impongas. Pero que en tu corazón, que en mi corazón esté el establecer la paz de Cristo. Ser provocadoras de paz. Si nosotros nos hemos encontrado con la paz de Cristo, me encantaba porque mi mamá compartía, creo que fue el año pasado que estuvimos también estudiando el libro de Juan en Mujeres, ¿no? La paz Irene, que es la que Jesús está estableciendo, que tiene que ver con la deuda fue consumada, ¿no? Ya no hay más guerra, ya no hay más conflicto. Esa es la paz que nosotros tenemos que establecer. Y en esa paz es, yo te perdono porque Cristo me perdonó a mí. Así tú me quieras perdonar o no, yo te establezco esa paz. Para mí ya no hay una carga, porque esa paz me la estableció Cristo en mí. Ese es nuestro llamado, ser embajadoras de esa paz, Irene. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que establece el perdón de Jesús. Y orar por aquellos que aún no quieren recibirla, pero que encuentren también esa paz, porque el llamado de Dios no es el no movernos en paz, no movernos en reconciliación y no movernos en perdón. Estamos llamadas a ser mujeres diferentes. Ahora, cierro con esto. Es mi última slide. Llamadas a humillarnos. El resultado de todo este capítulo tiene que ver con humillarnos. No hay manera de poder vivir todo lo que hablamos hoy si no tenemos un corazón humillado. No hay manera, va a ser imposible. Porque donde hay orgullo, no va a haber perdón. Donde hay soberbia, no va a haber un corazón humilde. Donde hay amargura, no va a haber reconciliación. Donde hay conflicto, no va a haber paz. Entonces debemos responder con un corazón humillado y verdaderamente vivir con un corazón humillado delante de la presencia de Jesús todos los días. Amada, te quiero invitar a que me acompañes a orar y que podamos cerrar ahí nuestros ojos y Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es verdad, gracias porque tú vienes a hablar tu verdad, a establecer tu reino, a traer esa convicción de esta palabra. Queremos ser embajadoras de tu paz, queremos caminar en tu restauración, queremos verdaderamente tener un corazón humilde delante de ti. Hoy somos entendidas que tu misericordia no cancela tu santidad y que tú nos estás llamando a un llamado entendido de menguar para que tú brilles en nosotras, a no ser
como éramos, a no dejar que la carne nos domine, sino a verdaderamente levantarnos con un espíritu entendido de resplandecer en ti, verdaderamente caminar radicales en ti, no permitirnos más raíces de amargura. Hoy renunciamos a cualquier raíz de amargura, cualquier raíz de soberbia, cualquier raíz de orgullo. Y hoy venimos delante de ti diciéndote, crea en nosotras un nuevo corazón, renueva un espíritu recto en cada una de las mujeres que está aquí conectada o que va a escuchar este audio después. Jesús, nuestros corazones siempre estén humillados, que verdaderamente anhelemos caminar en santidad para contigo. Gracias por perdonar nuestras ofensas y hoy también perdonamos, soltamos cualquier carga, cualquier dolor, cualquier cosa que han hablado en contra nuestra, cualquier cosa que nos ha lastimado, cualquier actitud que ha venido a doler nuestros corazones. Hoy ya no le queremos permitir más oportunidad al enemigo para robar, matar y destruir. Hoy te decimos, ven y reina en nosotras. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.